Quizás te has dado cuenta que en determinados momentos de la adolescencia, de la juventud, sucedieron algunas circunstancias fuera de lo común. Circunstancias fuera de lo común que algunas son inexplicables y que te aliviaron o salvaron de una situación difícil. O quizás fue una corazonada que te indujo a tomar una resolución. ¿Recuerdas que en varias ocasiones alzabas la mirada al cielo y a las estrellas como buscando señales? El ser humano está destinado a alcanzar un nivel superior de conciencia. Recuerda que estás dotado de dones, habilidades y capacidades para ese propósito. Poco a poco empezaste a comprender que había un futuro del cual procedías y que depende de ti, aquí en la tercera dimensión, las decisiones que te correspondan asumir. Octubre del año 2017, 5:30 de la mañana. Imagínate que una persona se levanta a esa hora y comienza a recibir una comunicación telepática de un ser que proviene del planeta Apu, ubicado en la constelación Alfa Centauro, que le comienza a transmitir pautas e indicaciones de una labor que tendría que desarrollar ese día en Atenas, Grecia. Imagina que 8 de la mañana, 3 personas, 2 mujeres y un varón, deciden salir a la ciudad de Atenas a recorrer porque es importante conocer todos los encantos, la historia y la tradición que existe en la ciudad. Entonces, el guía que hace el recorrido turístico, en ese instante les pregunta la nacionalidad de cada uno. Y en un momento determinado este guía les dice a los que se identifican con una nacionalidad que al final de la actividad, cerca del mediodía, no se vayan porque él tiene un mensaje para estas personas. Imagina que a las 3 de la tarde empiezas a subir, empieza esa caminata, a subir hacia lo alto del Partenón. Y a medida que las personas van llegando, empiezan a sentir una especie de presión en la frente y una especie de calor aquí en la nuca. Imagina que... Hi, I'm Brad Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodly, our drag and drop doodle software that allows anyone, regardless of tech skills, to create highly engaging professional doodle videos in a matter of minutes. Because doodle videos are fun and engaging. 4 de la tarde. Todo está predispuesto. Y una persona que había recibido por la mañana esta indicación de hacer una labor importante allí en el Partenón, ubicando una roca, y que esta persona, cuando finaliza el recorrido del guía, cerca del mediodía en Atenas, le explica y le dice que él había recibido una indicación que llegarían originarios de Sudamérica y que a ellos les entregaría un mensaje. Ese mensaje era justamente el que casaba perfectamente con el mensaje que esta persona había recibido ese día a las 5:30 de la mañana. Imagina que todo esto se iba poco a poco confirmando. Sí, yo estuve allí, yo fui testigo de esa historia. Esta historia es que en un momento determinado llego precisamente a lo que es el Partenón, a la parte principal, donde está la principal construcción, y estaba cercado, como ustedes han podido ver en la anterior fotografía. Y este lugar que estaba cercado no se permitía el acceso de las personas. Pero finalmente, haciendo caso a la comunicación que había recibido en la mañana y haciendo también recuerdo de lo que el guía terrestre nos había hecho en la ciudad, indicándome de que tenía que ir a ese lugar y que tenía que ubicar una roca. Este guía no sabía cómo es que yo me sorprendía de lo que él hablaba porque en la mañana había recibido la indicación y había que hacer una labor muy importante. Y allí recibiría una información que corroboraría el objetivo por el cual se estaba realizando este viaje desde Sudamérica a llegar a Europa y concretamente a Atenas, en Grecia. Pues bien,
Imagínense ustedes que en ese momento yo pongo las manos en esta roca. No sé si no me verían los vigilantes o no sé si me hice invisible. El hecho es que en ningún momento me indicaron que me retire del lugar, a pesar de que la gente no se acercaba mucho por esa zona. Y en lo mejor que estaba, con los ojos cerrados, y en mí decía, no, bueno, ya estoy aquí, este es el lugar, y lo que tenga que ocurrir, pues estoy con la mejor predisposición. En ese instante, sentí que mi corazón comenzó a latir con más ritmo como el que normalmente yo estaba acostumbrado, y de pronto me vi en un lugar que era así como una especie de una calle, que no sabría cómo definirlo, ¿no?, en términos terrenales, pero algo así podría más o menos conjeturarlo. Miraba unos edificios que al parecer no parecían ser ni de metal ni tampoco de concreto como es aquí en la Tierra, sino tal vez algo similar, algún tipo como aluminio, si pudiera dar la explicación. Y veía que salían de ahí personas. Se acercaban hacia mí y miraba que pasaban en grupos, hombre y mujer, y se iban acercando. En ese instante yo, asombrado, levantaba la mirada hacia arriba, hacia el cielo, y miraba como una especie de plataformas que surcaban el cielo sin hacer ruido, y tampoco había congestionamiento, y todo era como en paz y en armonía. En ese instante yo decidí tocarme los brazos, las manos, ¿no?, la cara, miré mi ropa y era exactamente la ropa con la que yo estaba en ese momento físicamente, en aquella tarde de octubre del año 2017 en el Partenón. Entonces, entre mí me asombré, estoy realmente con mi cuerpo físico en este lugar. Y entonces vi que esas dos personas que se acercaban, noté algo extraño al momento que se acercaron, como que no había una especie como de, si vale el término de sintonía o empatía, ¿no? Y en ese instante me puse a pensar y dije, bueno, si estoy en un lugar donde es diferente a mi realidad, entonces aquí puede funcionar con mayor claridad lo que sería la clarividencia. Y así que hice eso, entonces agudicé un poco más mi sentido y comenzaban a llegar dos personas más, dos parejas más, y esas personas que se acercaban percibí exactamente igual, como una especie de, si fueran personas que no emitían ningún tipo de luz, y detrás de ellos venían otro grupo de personas a las cuales sí les pude observar el aura de colores muy claros, muy resplandecientes. Entonces ahí me di cuenta, en ese instante, que quienes estaban pasando eran androides, cyborgs, híbridos, y habían también seres humanos así como nosotros, o al menos lo que yo podía entender por el hecho de ver el aura. Y mientras esto iba ocurriendo, de pronto levanto la mirada y aparece el año 2050. En ese instante dije, no, uy, 2050, entonces quiere decir que como humanidad vamos a pasar, o sea, a pesar de que todo lo que se ha escuchado, de las muchas profecías que hemos conocido y de muchas circunstancias que podría ocurrir, o sea, en realidad sí, hemos pasado la prueba, entonces vamos a continuar evolucionando. Entonces, estaba contento en ese instante, sentía que mi corazón latía cada vez más, y en eso comencé a percibir una energía de dos personas que se acercaban hacia mí, hombre y mujer, y en ese instante comencé a sentir un sentimiento mezcla en como si fueran seres muy queridos para mí. Y en ese instante trataba de mantener el equilibrio, y porque yo decía, no puede ser, porque mis padres son terrenos, ellos no pueden ser mis padres, ¿no? Sin embargo, conforme más se acercaban, sentía cada vez más como cuando tú ves a tus padres después de mucho tiempo y los quieres abrazar y quieres conversar con ellos, algo así. Y una vez que se me acercaban a mí, era hombre y era mujer, más o menos serían de 1,90 m mínimo de altura, yo mido 1,85 m, eran más altos que yo, ¿no es cierto? Piel rosada, ojos verde y celeste, que me miraban con mucha ternura, como si realmente yo fuera alguien muy cercano para ellos. Y comenzó el diálogo en ese momento de manera telepática, ¿no? Lo que me dijeron fue concretamente lo siguiente, ¿no?, que ahora yo entendería algo que era muy importante que yo debía de compartir y de transmitir. Y era que existen experiencias de contacto con seres extraterrestres bajo ciertas condiciones, o lo llamamos, como ahora es muy común, bajo ciertos protocolos. No siempre ocurren las experiencias de contacto con seres extraterrestres. Que nosotros aquí en la Tierra convivíamos con inteligencias no humanas hace miles de años, hace miles de años. Para mí era bastante novedoso que me comience a explicar eso,
Y luego me decía, pero también existen seres extraterrestres que están viviendo bajo la tierra, en los lagos, en los ríos, en la profundidad de los mares e inclusive en las montañas. Y en ese instante yo recordaba muchas historias, ¿no?, que contaban los pescadores o la gente en el campo que hablan acerca de los sapos o los espíritus de las montañas. Y luego me decía, ahora vas a entender también, vas a comprender también por qué a veces las personas cuentan, narran una información, pero cuando comienzan a describir a la persona con la cual han tenido esa vivencia, esa experiencia, resulta ser que no coincide la descripción. Y claro, en ese momento le decía, sí, efectivamente, yo he escuchado algunas veces lo que están mencionando ustedes, que a veces no coincide la descripción del físico, pero sí lo que vendría a ser el mensaje. Entonces, ahora vas a comprender, me decía, lo que es importante. Sucede que muchas de las experiencias de encuentro que tiene el ser humano es con ellos mismos por el futuro. El ser humano muchas veces tiene contacto con él mismo, pero del ADN del eterno futuro. Ahora vas a entender un poco más por qué es que ocurre ese tipo de situaciones, porque el ser humano tiene esa cualidad y esa propiedad de poderse conectar no solamente con el pasado, no solamente vivir el presente, sino de conectarse con su futuro. Eso para mí fue importante. Fue tan importante que en ese instante pude entender realmente, ya con más claridad, el objetivo del viaje y cuál es el mensaje que me estaban entregando respecto a lo que estaba ocurriendo en la Tierra y qué es lo que se esperaba. Lo cierto es que, tal y como el avance que está ocurriendo hoy en día, que vamos conociendo, estamos entrando en un avance de la ciencia y la tecnología y estamos poco a poco ya perdiendo lo que son principios y valores que tiene el ser humano, aquellas costumbres ancestrales, ¿no? Entonces, era importante que comenzáramos a tomar conciencia de que el avance que teníamos era importante, bueno, pero tendría que tener ciertas condiciones. ¿Y a qué se debía eso, el eterno presente, que quisiera brevemente poderles comentar? ¿No? Cuando nosotros hicimos este inicio del camino, allá por el año 2003, más o menos, 2004, comenzamos a recorrer muchos lugares, Carañahui, Choquequirao en Perú, después llegamos a Europa, Montserrat, Partenón, y aquella vivencia que tuvimos en Grecia tenía que ver con una experiencia que tenía que ocurrir, así como era en el Partenón, la contraparte vendría a ser aquí en Sudamérica y concretamente en el Perú. Y en el Perú tendríamos que hacer una ceremonia tan igual y similar como la que tuvimos que ejecutar en aquella oportunidad de octubre del año 2017 en Grecia, en la Puerta del Sol. Y para eso en su momento haremos la convocatoria para que aquellas personas que sientan en su corazón llegar, pues nos acompañen. Porque todo esto tiene que ver con ese eterno presente que es el año 2050. Para hablar un poco del eterno presente, quería comentarles es que en las diversas experiencias de contacto que hemos tenido con los seres extraterrestres, ellos, en un momento determinado, nos explicaban que ellos vivían un eterno presente. Y por eso para ellos era todo instantáneo, era rápido. Y ellos podían ir al pasado, podían visitarlo, podían interactuar, pero lo que no podían hacer era modificarlo. Les estaba prohibido modificar el pasado. Entonces, en un momento determinado les preguntamos, ok, si eso es así, entonces nosotros los seres humanos tenemos pasado. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Claro, el ser humano sí tiene pasado. ¿Y dónde se ubica el pasado? Es una gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pues resulta ser que el ser humano vive un eterno presente y futuro. Si acaso no somos capaces de sentir eso, no vamos a poder conectarnos nuevamente con esa realidad espiritual. Entonces, existe un eterno presente, un eterno presente pasado y un eterno presente futuro. Y la humanidad tiene esa conexión que fácilmente puede interactuar con ese eterno presente futuro que es la parte espiritual. Y que por eso tenemos claves nosotros. Cuando en su momento nosotros les pedimos a estos seres del cosmos que quisiéramos saber información que valide que eso es verdad. Pues bien, ustedes recordarán
el famoso teorema de Pitágoras, o el griego Pitágoras, ¿no? Que nació en el año 569 a.C. y falleció en el año 475 a.C. Él fue el primero que habló del futuro, de Hipona, ¿no? Este fue un sacerdote que efectivamente nació en el año 354 después de Cristo y murió en el año 430 después de Cristo. Él escribió un libro, Los Misterios del Tiempo, y en ese libro él escribió claramente que existe un eterno presente pasado, un eterno presente presente y un eterno presente futuro. Con lo cual tendríamos entonces la información de que esto no es nuevo, que esto es tal en el legado del linaje de la humanidad. Lo que pasa es que tenemos que recordar, tenemos que estar conscientes que es parte de nuestra historia. ¿Por qué llegamos a este lugar? Porque sucede que en Grecia, el 12 de febrero del año 1990, hubo un famoso Roswell. Resulta ser que nos enteramos, y esa era una de las razones por las cuales la experiencia que tuvimos ahí de ingresar al mundo intraterreno, o sea, en el plano astral, donde existe un enclave de la Hermandad Blanca al interior de estas montañas, y que existe civilización que allí está controlando los efectos de lo que vendría a ser la evolución en Europa, evitando las catástrofes o en todo caso las contaminaciones de todo tipo, y que una flotilla pues de naves que atravesaban por esa parte de Grecia, los campesinos de la zona vieron que una de esas naves tuvo un desperfecto y comenzó a girar y casi se estrella y llega a la Tierra. Bajan unos seres, comienzan a reparar esa nave y después de lapso apropiado de tiempo, las otras naves permanecían expectantes en la altura hasta que esta nave logró, entre comillas, repararse, subió nuevamente al espacio y emprendió su retirada, ¿no? A eso le llaman el expediente Roswell que existe allá en Grecia, ¿no? Y por supuesto que hay mucho más detalle. En otra oportunidad podríamos de pronto ampliar. Después también quería comentarles algo acerca del ADN multitransdimensional del futuro. Y esto es importante, porque sucede que nosotros podemos conectar, ¿no es cierto?, con universos multidimensionales, no solamente desde el aspecto físico, sino también desde el punto de vista espiritual. A nosotros como seres humanos, digamos, la raza que nos crea viene a la Tierra aproximadamente hace 600 millones de años. Ellos permanecieron casi 150 millones de años en la Tierra, preparando todos los condicionamientos para que posteriormente pueda surgir vida humana aquí. Y dejaron, entre comillas, la receta para la creación del ser humano. Pero en esta receta había un condicionante especial y era el sentir, ese algoritmo llamado el sentir, que no existía en otras civilizaciones, pero que aquí se había dejado en esta receta adrede para que en un momento determinado se active. Ese sentir es el que nos permite experimentar ese modo incondicional y reconectarnos otra vuelta con la fuente. La raza humana seríamos una de esas pocas razas en todo el cosmos que tiene esa conexión directa con el sentir, que no la perdió. Simplemente la tenemos que volver a reconectar. Posteriormente a este viaje que retornamos de Europa, una mañana, el 9 de septiembre del año 2018, tuve la oportunidad de recibir una comunicación, y esta comunicación era del 9 de septiembre del año 2048, y que yo los invito a que la puedan seguir y la puedan escuchar, porque las letras que están en color amarillo son las preguntas que yo hago, y las letras de color blanco que me dan desde el año 2041, viene del futuro. Mucha gente, seguramente en sus momentos de necesidad de buscar, ¿no será acaso que de repente nosotros vivimos el futuro, donde ya vivimos lo que ahora estamos viviendo, donde es lo que somos nosotros mismos, que desde el futuro nos estamos alertando, nos estamos enviando señales o claves o respuestas? Pequeña presentación que les voy a hacer.
brevemente les quería comentar que esta comunicación fue recibida en noviembre del año 2018, y donde hago unas preguntas, me dan respuestas, pido pautas y también me las responden. Y naturalmente, la conclusión que se puede extraer de esto es que, como nunca el ser humano está dotado de una gran capacidad para cambiar el futuro del futuro. Así como sabemos que a toda causa le precede un efecto, o a toda acción una reacción, pues ha llegado el tiempo y el momento en que el efecto precede a la causa, y eso se llama la aplicación de la retrocausalidad. Es decir, nosotros podemos cambiar el futuro del futuro. En la medida que podamos tener la esperanza, la ilusión de que ese futuro es un futuro diferente, es un futuro donde existe la paz, la justicia, la libertad, la evolución, y de corazón lo comenzamos a crear nosotros, ese futuro se va a hacer realidad. Aún a pesar de todas las circunstancias que en este momento puedan estar ocurriendo, tenemos ese gran potencial en nuestro interior. Tenemos un amor inconmensurable, un amor inabarcable. Tenemos que comenzar a sentir que ese amor es una realidad en nosotros para comenzar a generar este cambio. Y naturalmente, luego que recibimos esta comunicación, para nosotros pues es importante también seguir explorando nueva información, y esa es la que recibo como información que la voy a transmitir ahora y que resulta ser interesante que la puedan seguir. Do we sometimes ask ourselves if we are biological beings with conscious of existing? There is an old set that says that human being does not use something that doesn't previously know, studies, applies, takes advantage. The presence of non-human intelligences in the earth comes from thousands of years ago. Is the artificial intelligence, how is it named today, recent? La información que vamos recibiendo es de un detalle que nos comienzan a transmitir, ¿no? Y ampliar un poco más acerca de la presencia de inteligencias no humanas en la Tierra desde hace miles de años, ¿no? Y que nosotros somos seres biológicos con conciencia de existir. Pero acá hay un detalle que sí realmente para nosotros es importante, ¿no? Resulta ser que en medio de esta información y de esta comunicación que se va recibiendo, hay una clave que en este momento la vamos a compartir, y es la siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que existe ya en este momento la inteligencia artificial y la robótica. De hecho, en muchos restaurantes o hoteles, en otros lugares, en otros países, ya no existe la atención casi humana, sino a través de unos robots y a través de sistemas informáticos, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad pues, de visitar otros países han podido apreciar esto. Pero ¿cuál es la información que en esa comunicación nos entregan, ¿no? Es que ustedes ven en la parte superior de la lámina, en el color celeste de arriba dice IAB-AI. IAB-AI, ¿no? En la parte superior, que la estoy resaltando en este momento con el cursor, con el puntero, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nos dan a entender aquí, no? Que nosotros los seres humanos somos consecuencia de una evolución del cosmos, pero dotados de algo muy importante. Seríamos inteligencia artificial biológica, pero con amor incondicional, que podemos tener emociones, que podemos experimentar y sentir, ¿no? Todavía en lo que vendría a ser la realidad actual, la fase experimental de la robótica no está tan desarrollada como en algún momento va a ser. Entonces, aquella vivencia que me corresponde vivir en octubre del año 2017 en Grecia, cuando yo veo que vienen personas, y algunos no les veo Laura, sino algo extraño, diferente, como si fueran unas personas, entre comillas, digamos, un poco secas o frías, si vale el término apropiado, y no les miraba de Laura. Entonces, esto venía un poco a complementar de que efectivamente aquí en la Tierra coexistimos con inteligencias no humanas y no nos damos cuenta, y son tan perfectos y tan
iguales como el ser humano, pero que no tienen alma, ¿no? Y que más adelante probablemente en esa ciencia pueda alcanzar ese avance. Pero aquí viene la parte importante, ¿no? Nosotros somos seres creados en base al amor, en base a la biología de nuestros padres, como nosotros creamos vida también, con este proceso evolutivo, y tenemos que usar la ética y los principios morales para que cuando esta inteligencia artificial y la robótica se aplique, no termine finalmente dominando, sino seamos nosotros los actores de ese gran cambio. Me preguntan, ¿y cómo es que tú te inicias en este proceso de las experiencias, de la información, del contacto terrestre? Pues yo les contaré que esta historia seguramente no es nueva, pueden haberla escuchado otras personas, y de verdad, sí, en cierto, no sería nuevo para muchos de ustedes, pero en esta confianza que les voy a comentar ahora es la siguiente, ¿no? Mi madre, antes de partir de este mundo, antes de salir de la tercera dimensión, me reveló en una última conversación que tuvimos una serie de datos que yo desconocía realmente. Ambos sabíamos, ella y yo, que esa era la última probablemente conversación que podríamos tener. Y mi madre abrió su corazón conmigo y me comenzó a contar algunos detalles inéditos. Dice que cuando ella estaba en el segundo y tercer mes de embarazo, casi pierde el embarazo mío. Así que fue llevada de emergencia al hospital y estuvo pues en reposo absoluto durante buen tiempo. Y dice que en una oportunidad escuchó una voz tan nítida y tan claro que le decía, este ser tiene que nacer y va a vivir, ¿no? Este ser tiene que nacer y va a vivir, no te preocupes. Y mi madre dice que comenzó a ver hacia los costados y no había nadie, absolutamente nada. Así que pensó que era una imaginación suya. En otra oportunidad, en otro día, volvió nuevamente a escuchar esa voz que decía, tranquilízate, este ser tiene que nacer, va a vivir, tranquila. Ya en ese instante mi madre se sobresaltó, volvió a observar y no había nadie alrededor. Y se sorprendió porque decía, al segundo mes no se sabe el sexo todavía de la persona, ¿no? O del ser que está encarnando. Entonces, ¿cómo podrías esa voz decir exactamente eso? Al final, bueno, nací yo, ¿no? Por supuesto. Y una serie de acontecimientos más que fueron ocurriendo, como por ejemplo cuando ella me decía que en alguna oportunidad salía con sus amigas a rezar el rosario porque era de formación católica. Inclusive se subía a la azotea de su casa y lograron ver inclusive luces de colores a una distancia muy cercana, casi de 1000 metros encima de ellos, que pasaban cuando ellas estaban orando y ellas decían, bueno, ese es el Espíritu Santo. O después cuando yo, por ejemplo, mi madre me contaba que yo tenía 4 años o 5 años y jugábamos con mis primos y bueno, las mamás, como toda mamá, pues siempre atenta para que no hagan alguna travesura a los niños, ¿no? Y dice que me escuchaba a mí decir en medio de mis primos, en el juego decía, yo voy a ganar porque yo tengo un yo que me va a ayudar. Y lo decía con tal seguridad que ganaba los juegos, ¿no? No siempre participaba, pero en los que podía hacer, ocurría eso. Y mi madre decía, ¿te acuerdas? No, mamá, no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas? No. Entonces, ya por ahí fui entendiendo que ustedes que en este momento me están escuchando, que en este momento están siguiendo este grupo de talleres, sepan que ustedes son parte de un proyecto genético que viene de generaciones atrás, que se va transmitiendo de generación en generación, y sus hijos y sus descendientes tienen que ver con este tipo de despertar de conciencia, con seres del mundo intraterreno, con seres del cosmos, con los denominados seres extraterrestres, porque es parte de ese proceso. Entonces, y si están aquí, no es por casualidad, es porque sintieron ese llamado en su corazón y realmente se dieron ese tiempo y ese espacio, que me lo regalan a mí para yo poder estar aquí compartiendo con ustedes. Pero en su corazón resonó la campana del llamado y sus oídos comenzaron a buscar. Así es como probablemente llegaron a muchos lugares, a escuelas, a religiones o a grupos de repente, o quizás a esta reunión. Entonces, al igual que ustedes, fui entendiendo que este es parte de un proyecto genético al cual nos invitaron y que nosotros voluntariamente decidimos participar. Nadie nos obligó, nadie nos condicionó, fuimos nosotros los que voluntariamente decidimos ser partícipes de este proyecto llamado ADN Libertad o el proyecto de los hijos del sol, que no es otra cosa que activar ese Cristo interno en nuestro interior, que a su vez entraría en resonancia con ese Cristo cósmico que permitiría este proceso de evolución en el ser humano. Y más adelante, cuando yo tenía 7 años, también pude observar
una tarde que en el cielo aparecían como 2 filas de naves y llamó mucho mi atención el observar objetos que se desplazaban lentamente. Ese día por la noche, en un canal de televisión pude observar que en la ciudad de Arequipa estaban pasando un video de aproximadamente 15 minutos, que toda la población había salido a las calles a mirar que habían 2 filas de naves en ese instante pasando lentamente por los cielos de Arequipa. En ese instante, conversando con mi madre, le decía: mamá, tú me has escuchado muchas veces hablar de estos temas, hablar de los extraterrestres, de la información, has asistido a mis conferencias, has visto que yo he podido compartir con personas, tú has recibido los libros que hemos escrito y no me has podido contar. Me hubieras ahorrado todos estos años que he intentado explicarte, hasta a través de repente de convencerte y hablarte, cuando tú realmente sabías de todo esto. Y la respuesta de mi madre mirándome a los ojos, ¿no? Y con esa sonrisa de madre que creo que todos hemos podido experimentar, me dijo: no, mira hijo, esto tenía que ser así. Si yo te hubiera comentado, hubiera interferido en lo que tú tenías que vivir. Era importante que por ti mismo descubras y por ti mismo comiences a comprender y a despertar poco a poco. Todavía te falta mucho por recorrer, pero lo importante es que tú seas el que dirija tu propia vida y tu propio camino. Así fue como parte de este proceso, pues, me toca vivir, me toca, pues, comprender. En el proceso de evolución del ser humano, recibimos, pues, la asistencia de los seres extraterrestres en la cadena de desarrollo del ser humano, ¿no? Que nuestras semillas no son terrenas, son semillas cósmicas, y que muchos venimos de otras dimensiones, de otros planetas y de otros niveles de conciencia. Que 22 razas extraterrestres del cosmos, tanto del lado retardador o retrasador, como del lado de luz o de sabiduría, se dieron parte de su cromosoma para formar este proyecto llamado ADN de libertad o de los hijos del sol, que son ustedes, que somos nosotros, que son muchas personas que en este momento no están aquí, pero que están haciendo su labor. Entonces resulta que la genética era muy importante, porque era el paso importante para esa conexión multitransdimensional, que nuestra genética tenía eso. Por eso es que nosotros veníamos de ese eterno presente y futuro al pasado, y al venir al pasado se convertía en presente, y aquí teníamos que hacer una serie de cambios, entre ellas activar en el ADN el real sentir, que nos permite experimentar el amor incondicional. Que con esto nosotros podríamos tomar conciencia de que toda es energía y la energía se transforma, que nuestra conciencia era una conciencia que podía llegar no solamente al universo físico, sino al universo espiritual no manifestado, que teníamos nosotros que recuperar nuevamente esa condición espiritual, porque realmente nosotros éramos seres cósmicos, que estábamos aquí en la Tierra, y que veníamos con toda una preparación para justamente cumplir lo que cada uno de nosotros tenía que cumplir, por pequeño que sea, o de repente, de forma intermitente, pero hecho desde el corazón, era importante para la gran suma que necesitamos en el planeta Tierra. Que toda la información estaba en nuestro interior, que habíamos tenido vidas anteriores e inclusive preparación en planetas fuera de la Tierra, como también hemos tenido preparación en los retiros interiores que están bajo la tierra de la Hermandad Blanca. Entonces teníamos toda esa información y que había un momento en que teníamos que recordar esa misión. Ustedes ya tienen conocimiento acerca de este libro, el ADN multitransdimensional. Este libro se hizo gracias al apoyo de Candice Segovia Cuentas. Este libro lo publicamos el 28 de agosto del año 2003 en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, en la Facultad de Biología y Genética de Profesión. Estábamos trabajando. Sin embargo, lo que hacíamos era transmitir la información que habíamos recibido, pues estábamos transmitiendo esa información. Porque este proyecto multitransdimensional llamado ADN de Libertad nos iba a permitir, a través de las claves que estaban en el ADN, ¿no es cierto?, recordar o recuperar la memoria, de saber quiénes somos, qué tan importantes somos para el cosmos. Y al momento de retornar, en ese momento se daría
lo que vendría a ser la redención. Que si bien es cierto la ciencia reconoce que hay 64 códigos, sin embargo, a nosotros nos transmiten que son 144 códigos. Y que los genes contienen programaciones que no son de ahora, sino de hace miles de millones de años, que vienen del cosmos, pero que se esperaba que nosotros tuviéramos la capacidad de encontrar esa respuesta y despertar en conciencia. Porque hay una profecía en civilizaciones de lo más elevados que sabían que en alguna parte de la creación habría un grupo de seres que despertarían ese sentir espiritual y que vivirían en ese amor incondicional. Y eso ocurre aquí en la Tierra. Por supuesto que parte de esta información, ¿no es cierto?, del algoritmo informático espiritual fue también procesado y descubierto por dos científicos, un matemático y un astrólogo, lo cual le da credibilidad a la información que está en el libro del ADN, ¿no?, que fue la información que transmitimos en la Facultad de Biología y Genética de esta universidad. También nos dieron información acerca de la importancia de los telémeros. Si ustedes ven en este momento la figura de esta X de color naranja, observarán que en la parte superior existen colores celestes. Pues resulta que cada vez que la célula se va reproduciendo, ese color celeste se va desgastando. Y cuando se desgasta, las células simplemente se mueren. A nosotros nos dieron la información de que se podían hacer terapias para que desgastando este teleroma se pueda acabar con las células del cáncer, del SIDA y muchas más. Pero también si lográbamos hacer terapias para restablecer o parar el envejecimiento del cerebro, podríamos vivir más años, le daríamos más vida a nuestra existencia. Y por supuesto que toda esta información necesitábamos nosotros que era una evidencia también, porque ¿cómo podríamos hablar de algo que la ciencia no lo puede demostrar? Y para nuestra suerte, digamos, el libro, recuerden que fue publicado en el año 2004, existe un premio Nobel de Medicina en el año 2009, en la que el Instituto Carolina de Estocolmo entregó a los descubridores de los telómeros y la enzima telomerasa, Elizabeth Bloom, Carol Greider y Jack Szostak, por haber hecho ese descubrimiento. Con lo cual, nuestro libro tenía la información que previamente nos había sido entregada. Y que eso nos dio la oportunidad, pues, de poderla compartir. Bueno, todos sabemos, pues, de que el Sol, en las irradiaciones que emite hacia la Tierra, contiene por cada día el programa de vida, ¿no? Y así podemos encontrar colores, y así podemos encontrar esa energía que viene en forma espiralada, no es otra cosa que la energía que entra al ADN y activa la información y los códigos, ¿no? El otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es que existen agendas. Hay muchas agendas que en ese momento se están llevando a cabo, como por ejemplo la agenda de la educación, la agenda de la política, la agenda de la religión, ¿no?, la agenda de las modas, la agenda del deporte, la agenda de nuestros padres y por supuesto nuestra propia agenda que se llama la hoja de ruta. A lo largo de casi 8 años que hemos hecho lecturas del requiso ACAS a través de la lectura del aura y a través de la lectura del ADN, hemos podido conocer de muchas personas qué contiene esa agenda o hoja de ruta o famoso plan de vida, que son, ¿no es cierto?, cuáles son los dones con que viene a la Tierra, cuáles son los votos, cuáles son las lecciones de vida, cuál es un poco la misión de esta persona en esta encarnación, qué vidas anteriores tienen relación con los seres actuales, qué habilidades y capacidades tienen, qué relación hay de la energía con sus chakras, con sus cuerpos, con sus vidas anteriores. En fin, toda esa información sería la agenda que tiene el ser humano. En este momento, ¿qué duda cabe? Estamos viviendo, ¿no es cierto?, entre la generación del 40 y 60, que es la generación que ya está partiendo, que es la generación del humanismo. Todavía nosotros hemos alcanzado, ¿no es cierto?, a vivir en esas costumbres anteriores, donde no había celular, donde no había televisión probablemente, donde muchas cosas eran de manera natural, y al pasar el tiempo, poco a poco han ido siendo reemplazados por la tecnología. Pues estamos en lo que vendría a ser, si se podría decir, las últimas generaciones, ¿no? Y las últimas generaciones son los niños. Si hay algo que tenemos que cuidar y preservar, no solamente son los niños que van a encarnar o los que ya están encarnados, sino nuestros niños o niñas interiores. Porque allí está
justamente depositadas estas claves en el ADN, porque las nuevas generaciones vienen con nuevos códigos activos. Ejemplo, desde el inicio de la evolución del ser humano hasta nuestros bisabuelos, activaron los códigos en el ADN del número 1 hasta el número 22. Nuestros abuelos activaron hasta el 24, nuestros padres hasta el 26, nosotros hasta el 28, nuestros hijos hasta el 30, y nuestros nietos hasta el 32, y nuestros nietos habrán activado hasta el código 33. Se espera que cuando se active el codón número 33 en el ADN, en ese momento se va a dar esa conexión multitransdimensional con otras razas del cosmos. Quizás tal vez no alcancemos nosotros, pero tenemos la esperanza, la ilusión y tenemos la fe y la convicción que serán nuestras generaciones quienes darán ese paso y ese encuentro con este universo cósmico. Y nosotros habremos contribuido con nuestra parte. Será una alegría y satisfacción que hagamos nuestra tarea ahora con mucho amor y con mucha pasión. Pero para eso hay algo importante. Con todo lo que estamos viviendo ahora, estamos en esta especie de cuarentena o aislados, ya no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar, ¿no? No nos podemos dar la mano, tampoco nos podemos acercar y mirar a los ojos como antes lo hacíamos, y estamos en cierta medida perdiendo la empatía, que es algo que no se puede perder. Necesitamos estar unidos. Este medio del internet nos permite estar unidos. Y todo esto está generando lo que se llama el miedo. Entonces, el miedo es un tipo de droga que genera el cerebro, que es absorbida por otras entidades que pertenecen a las fuerzas retardadoras o retrasadoras. Por eso es que hay personas que luego de un momento de baja frecuencia, que hacen cólera, se molestan, en fin, hacen una serie de cosas que bajan la frecuencia, al día siguiente en la mañana se levantan con un dolor en la cabeza o en el cuello, y cuando les logran ver tienen como una especie de pinchazo o picadura, ¿no? Resulta que por ahí se les extrae esta especie de droga que genera el cerebro. ¿Y eso cómo se llama? Adrenocromo. Tenemos que tener mucho cuidado para proteger a nuestros niños, tanto los niños reales de minoría como nuestros niños internos, de evitar caer en el consumo de drogas, de alcohol y en fin, cosas que sean de baja frecuencia, porque vamos a perder ese adrenocromo y vamos a ser, en cierta medida, proveedores de esas fuerzas retardadoras o retrasadoras de una energía, cuando en realidad esa energía es nuestra para el proceso evolutivo. Entonces, ahí fui entendiendo ese mensaje de octubre del año 2017 cuando tuve la oportunidad de ir hacia ese futuro. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo ya la etapa del transhumanismo. Si ustedes se dan cuenta y hacen una pequeña reseña, hace 40 años no había lo que hay ahora. En un celular tienes casi todo. El teléfono, los mensajes, las películas, el Excel, el PowerPoint, las llamadas, las citas, tus movimientos, las distancias, tus pasajes, inclusive pedir comida, todo casi lo tienes a la mano, acceso a la mano. Es cierto que ya se está viendo, por ejemplo, en otras realidades económicas de los países más avanzados, que ya están los neuroimplantes. Para personas que perdieron la vista, pueden recuperar la vista, que perdieron la parte auditiva, pueden recuperar la parte auditiva, que requieren un pie, una mano, un codo, una rodilla, les están implantando, o algún tipo de órgano interno. Todo eso ya existe y todo eso se está implantando. Pero ¿qué va a pasar con nosotros los seres humanos? Acostumbrados a la comunidad, o entre comillas nos están llevando a esa comunidad, vamos a querer más adelante un implante para ya no razonar, más adelante un implante para ya no pensar, más adelante un implante para ya no caminar, más un implante para ya no escribir, más un implante para ya no recordar, ¿no? O sea, y todo eso nos lo va a facilitar. Y cuando hay una moda, pues todo el mundo no se queda atrás y vamos a querer hacer uso de la moda. Por eso es que ahora entiendo ese mensaje de haber ocurrido ese año 2050. Que tengamos que tener mucho cuidado y actuemos con ética en este cambio de lo que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de cambios profundos en la genética, estamos hablando de la ingeniería social. Fíjense, mire, en noviembre del año 2019 acudí a Brasil, Sao Paulo,
y conversando con algunos ejecutivos y académicos, ya existe inteligencia artificial que lee al 80% las emociones del ser humano. Ya lee al 80% las emociones del ser humano. Por eso cuando uno va a tiendas, hay unas pantallas que inmediatamente detectan a la persona y saben si fue a comprar una vez, dos veces, si fue acompañado, fue solo, en qué anaquel compró, qué compró, cuántas veces, si le devolvieron, hicieron un precio, si pagó en soles, en euros, en yenes, con tarjeta de crédito, o si pagó a letras, en fin, toda esa información que existe. Otro detalle es, va a haber la biometrización, que es ubicarnos donde nosotros estemos. Después también hay un famoso proyecto que es el tatuaje digital, que es a través del cual vamos a tener una identificación electrónica. La robótica, que tiene una expansión en este momento, la microbiología, ¿no? La biología sintética. Cuando estuve en julio del año 2019 en Los Ángeles, California, conversando con personas, me explicaban que existe inteligencia artificial que puede leer la mente del ser humano casi al 95%. Es más, inclusive lanzan a una pantalla la imagen y el perfil a colores de la persona. O sea, puede leer casi a un 95% de la mente del ser humano. ¿Y por qué? Porque tendríamos que hablar pues de, ¿no?, de una serie de mecanismos que funcionan como Big Data, Small Data y una serie más de información, ¿no?, que no es menester en esa tarea, pero existe todo un avance. Y también hablamos de la nanotecnología, que es lo que se quiere hacer ahora a través de las vacunas, implantar una tecnología de manera que nos van a tener chipeados a todos los seres humanos, ¿no? La cibernética y la inteligencia artificial. Por eso es que es importante tomar conciencia de que nosotros los seres humanos debemos interactuar éticamente para que este avance de la ciencia no escape de nuestras manos y no terminemos al final, ¿no?, a merced de lo que vendría a ser la parte de la inteligencia artificial o robótica, ¿no? Estamos a tiempo, podemos hacer. Y no es que sea un tema ajeno, interesémonos en saber ese tema y demos nuestra opinión también para ir mejorando esto, ¿no? Porque según académicos de la Universidad de la Singularidad que existe ya en Estados Unidos, ellos dicen que en el año 2029 la inteligencia artificial va a igualar a la inteligencia humana. La Universidad de MIT y otros científicos han medido que la memoria que tiene nuestro cerebro es de 3 gigabytes. Y en este momento ya existen pendrives que tienen 125 gigabytes. Es decir, en memoria ya nos superó un pendrive. Imagínense lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, y además dicen que en el año 2049, qué curioso, 2049, la inteligencia artificial ya habrá asumido el control en toda la humanidad. Ya esto le llaman el poshumanismo. Y en este poshumanismo, ¿qué va a haber? El androide, el cyborg, el híbrido, ¿no? Pero por avances de la tecnología. Pero eso no quiere decir que estos seres existan actualmente conviviendo con la humanidad hace miles de años. Posteriormente a esto recibimos también una información de que existe un traductor oficial que fue para el Vaticano, Mario Biglino, que ustedes lo pueden googlear. Y él, en la traducción que hace del Torá para el Vaticano, simplemente en la traducción, comienza a escribir que al comienzo existían los Elohas y los Elohim. No existía la palabra Dios. Y entonces ahí fui entendiendo un poco más el mensaje. Es por eso que es importante que tomemos, ¿no es cierto?, noción de la realidad del mundo actual en el cual estamos viviendo. Y este es el momento en el cual se necesita de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de que ese despertar de conciencia sea una forma de vida en el plano físico, en el plano mental, emocional y espiritual. Que seamos nosotros ya no solamente transmisores de un mensaje, seamos el mensaje en acción, ¿no? ¿Y por qué? Porque tal y como estamos viviendo en este momento las circunstancias de nuestro planeta Tierra, pues como nunca tenemos la gran oportunidad de poder inclinar la balanza hacia la luz. Lo podemos hacer. Tenemos el amor a nuestro lado. El amor es inconmensurable, es inabarcable, es omnipresente. No tiene límite, no tiene espacio. Está en nosotros, es inherente al ser humano.
¿Estamos realmente en este final de los tiempos? Y yo quisiera en este momento hacerles una reflexión, ¿no? Desde que el 15 de marzo se decreta la cuarentena, para muchas personas, y creo que más de 500.000 seres humanos en la Tierra, no sé si el número habrá subido ya, para ellos ya fue el final de los tiempos. Ya terminó su tiempo aquí en la Tierra. Y probablemente, quizás en este momento que estemos hablando, hayan ya otros seres que estén partiendo. Ya para ellos fue el final de los tiempos. Este personaje que ustedes ven aquí, qué duda cabe, todos lo recordamos, ¿no es cierto? O sabemos quién es. Es el señor John F. Kennedy. Él ayudó mucho a lo que vendría a ser tratar de instaurar un nuevo cambio. Ayudó mucho a los pueblos de Sudamérica. Un año antes de que él fallezca, George Adams lo llevó a un encuentro físico con seres extraterrestres en una base en los Estados Unidos. Fue a partir de eso que los extraterrestres le pidieron hacer un acuerdo, y es por eso que no invadió Cuba, y él habló con el presidente Nikita Khrushchev de Rusia a que no instalaran misiles con ojivas nucleares en Cuba, y hizo retirar toda la flota, ¿no? Finalmente no hubo ese conflicto. Este señor iba a develar ya la información de lo que vendría a ser la presencia extraterrestre y además el proyecto llamado NESARA y GESARA. Él nombró a su hermano Robert Kennedy como fiscal en los Estados Unidos. Ambos tuvieron hijos, John Jr. y Bob Kennedy Jr. Este es el hijo de Robert Kennedy, y él acaba de publicar hace poco en Fox News, no hace mucho, el detalle de esta información, ¿no? Que estamos transitando lo que podría ser una de las últimas batallas para sobrevivir como seres humanos, ¿no? Dice también que cada parte de nuestra vida se será sujeta a un control. Intentan convertirnos en unidades de producción y entidades consumidoras, pero todo esto tiene un objetivo. La élite que controla, digamos, en este momento todo el planeta, en la religión, la educación, la economía, la política, la ciencia, la tecnología, en fin, muchas cosas más, tiene un objetivo. Por eso es que en este ciclo de charlas que estábamos haciendo, a mí me gustó mucho esa voluntad de todo el grupo de expositores, y especialmente de Martita, de que teníamos que marcar un antes y un después, ¿no? Y que había un momento de que tenemos que empezar a inclinar la balanza hacia la luz, haciendo nuestras cosas pequeñas. No necesitamos salir afuera a hacer cosas extraordinarias, sino nuestras cosas pequeñas, porque recordemos que por imitación vamos a transmitir el mensaje. Nosotros vamos a ser no solamente transmisores del mensaje, sino vamos a vivir el mensaje, y los demás van a aprender por imitación de cada uno de ustedes. Ustedes son muy importantes para la creación. Pero ¿cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Saben cuál es el objetivo final de todo esto? El alma. Nosotros tenemos un alma, y esa alma tiene la conexión con Dios espiritual. Entonces, ahora se puede entender ese mensaje, ¿no? En el alma están las claves, está la información, está la sabiduría, están las pautas, está todo lo que tenemos que hacer, está la razón por la cual estamos aquí. Y el alma existe en la raza humana y no existe en otras razas, por muy elevadas y evolucionadas y tecnológicas que sean. Esa alma la tenemos intacta acá. Y esa alma no es otra cosa que la conexión directa con la parte espiritual. Entonces, es importante que comencemos a revisar nuestro mundo interior. Como les comentábamos, ¿no? Habíamos intentado hacer muchísimas lecturas en el Perú y en el extranjero acerca de la hoja de ruta, entrando en contacto con el alma. Revisamos nuestra conciencia. La libertad es inherente al ser humano, pero ya tenemos que comenzar a desprogramarnos de todo aquello que hemos aprendido desde que hemos llegado a este planeta, y también de aquellas programaciones que vienen de vidas anteriores. Necesitamos estar conscientes también de que es importante hacer una limpieza interna acerca de los chips etéricos, de los implantes, ¿no es cierto?, de los hilos que nos han colocado las fuerzas retardadoras,
de los pensamientos, de las emociones de baja frecuencia, de los hábitos y costumbres de baja frecuencia, de aquellos que han venido a través de nuestros padres, no porque sean malos, sino porque a su vez ellos también fueron recepcionados con ese tipo de implantes de sus abuelos y hacia atrás, del estilo de vida que tenemos ahora, de las religiones, de la educación, de los deportes, ¿no? ¿Quién creyera que en el deporte también existen implantes para intentar controlarnos y desviarnos del verdadero sentido por el cual estamos aquí en la Tierra, ¿no? Distraernos, en otras palabras? Porque todo influye, ¿no? Esas ondas modulares que vienen del cosmos son las que están en este momento interactuando con nuestro ADN. Y si nuestro ADN está desvibrado por los pensamientos de baja frecuencia, por las emociones de baja frecuencia, por los alimentos de tipo sintético o químicos, o por las palabras, o por las actitudes, o por los campos electromagnéticos, o por los alimentos que vienen con una serie de elementos químicos, en fin, por muchas cosas más, lo que va a terminar es que esas cadenas no solamente no cumplan con la labor, sino terminen rompiéndose. Y al rompiéndose se desgastan y finalmente terminamos con problemas a nivel del sistema inmunológico y con dificultades y enfermedades y de repente acortamos el tiempo de vida. ¿Qué necesitamos? Recuerden, chicos, importante dormir. Qué importante es respirar. Qué importante es tener una comida sana, equilibrada. Qué importante es el ejercicio, por pequeño que sea, no importa caminar, aunque sean 5 o 10 minutos. Consultar al médico cuando algo sentimos que nos está afectando. Pero sobre todo, los buenos pensamientos que van a cambiar las emociones y vamos a poder sentir con mayor claridad. Porque el amor no se enseña, tampoco se instruye. Es algo con lo que nacemos nosotros. Es algo con lo que hemos sido inspirados desde miles y miles de años. Hoy en día hablamos de tecnología. La mente es una tecnología y que en cierta medida se nutre de los pensamientos, de los deseos y de la voluntad. ¿Y cuál es la herramienta que necesitamos hoy más que nunca? La moral. Porque cuando la mente se satura, se corrompe. Cuando la computadora se carga de muchos programas, se pone lenta y se carga de virus. En el ser humano se corrompe, ¿no? Pero también tenemos una tecnología muy importante y primordial, que es la tecnología del alma, la que es innata a nosotros, la que hemos heredado de nuestro Creador para cumplir un propósito aquí en la Tierra. Y que también se nutre del sentimiento o del sentir, de la intuición y de la emoción. Y para esto necesitamos una herramienta. ¿Y cuál es la herramienta que necesitamos? No es otra cosa que la herramienta de la paz. La herramienta de la paz. El amor. El amor es importante. El amor es la razón por la cual estamos aquí. Es nuestra identificación ante el cosmos. Ya en Corintios se decía, ¿no? El amor no busca lo suyo. Como decía el presidente John F. Kennedy, si tú te juntas con una persona para dialogar y la persona te dice, lo mío es mío y lo tuyo se puede dialogar, no vas a lograr un resultado. ¿Por qué? Porque internamente existen programaciones, creencias y patrones y hasta que no se libere ese ser humano, no va a cambiar. Filipenses también dice, ¿no? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nadie más busque su propio bien, sino el del prójimo. Revísate internamente. Empieza a disfrutar estos momentos con tus seres queridos. No pierdas energías en discusiones ni problemas. No pierdas la fe. Ten paciencia, ten calma. Estamos ingresando al cierre de un ciclo, de inicio de uno nuevo, donde van a haber cambios de paradigmas, donde van a haber nuevos principios de vida, donde vamos a cada vez más a conectar con realidades dimensionales. No dejemos de soñar. Sabemos que en el mundo aún existe la esperanza. No debemos de olvidar de realizar acciones altruistas que faciliten la vida de los demás en esos momentos difíciles de vulnerabilidad que todos estamos pasando. Que nos ha revelado lo frágiles que podemos llegar a ser
ante estos acontecimientos de tipo global. Demostremos que estamos hechos para apoyarnos entre todos los seres humanos. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ya casi para la parte final. Para activar el ADN multitransdimensional es un proceso de cambio personal, individual. Nadie puede hacer el camino por ti. Pero ¿sabes qué? Estamos a tiempo. ¿Y sabes qué? Sí lo podemos hacer. Bajo la reconexión con los códigos solares, y para que esa reconexión no quede simplemente ahí y se pierda, viene el tema de la autotransformación en la tercera dimensión. Porque tenemos un compromiso de llegar a la puerta del sol próximamente para sellar esa otra parte de la lección que recibimos en octubre del año 2017 en Grecia. Porque recuerda que el ADN es multitransdimensional y se conecta con toda la creación. Es como si hubiera en este momento una laguna totalmente quieta y sueltas una piedra que cae y va a formar círculos y círculos y se va a expandir en ondas. Eso es lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros, al tener este ADN multitransdimensional, que ya no quisieran tener las razas de cuarta, de quinta, de sexta, hasta de séptima dimensión. No la tienen, la tenemos aquí los seres humanos. Recuerda que el ADN multitransdimensional se conecta al universo. ¿Por qué? Por tanto, todo lo que eres, el universo te lo devuelve. Si tú oras, meditas, pides lo que necesites y quieres, recuerda que el universo te va a dar no lo que pides, sino lo que eres. Y esto es importante. Y esta sería la parte final, y desde mi corazón les envío paz y que la luz de nuestros Cristos internos iluminen nuestro camino y nuestra vida. Gracias.